o si se trataba de un elemento ya conocido que podría estar presente en su forma diatómica o triatómica. De hecho, hay una historia con el argón, con el descubrimiento del argón, que fue obtenido por primera vez por Lord Rayleigh y William Ramsay, mientras estudiaban otro gas, que era el nitrógeno. El peso atómico en ese momento del argón era fundamental para ordenarlo dentro de la tabla en ese momento, ¿no? Y no era un valor muy fácil para obtenerlo. Las mediciones que se lograron hacer en ese momento sugerían que era monoatómico. Pero ¿qué pasaba? Que el resto de gases que se conocían en ese momento eran diatómicos, como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor. Entonces, si el argón era monoatómico y su peso era 40, el problema era que en la tabla no había ningún hueco para colocar ese valor. Si ustedes se fijan en su tabla periódica, la masa del calcio es aproximadamente 40. Y luego el escandio, que fue uno de los huecos dejados por Mendeleev, que predijo efectivamente un elemento con el peso atómico de 44. Entonces eso sugería que por ser tan cercano no podía haber otro elemento, por ser tan cercano al calcio no podía haber otro espacio para el argón. Y entre el cloro y el potasio había un hueco, un espacio bastante grande, pero si se colocaba ahí, entonces íbamos a tener una inversión, ¿no? De poner el cloro, que es 35,5, después poner el argón, que es 40, y después el potasio 39. Entonces eso representaba un problema. Fíjense en su tabla periódica los valores de las masas molares de telurio y yodo. ¿Cómo es el valor? El telurio es 127 y el yodo es 126. Ok, entonces allí había una inversión importante. Mendeleev lo que dijo es que esa inversión se debía a que se había determinado incorrectamente el peso atómico del telurio o del yodo o de los dos, ¿no? Otro tema con el argón era su baja reactividad o su nula reactividad. Entonces no se podían estudiar su compuesto porque no formaba ningún compuesto. Y algunos por eso decían que realmente no era un elemento químico porque no reaccionaba. Entonces, si no era un elemento, pues bueno, no era parte de la tabla periódica. Sin embargo, la posición o el puesto que ocupa el argón hoy en nuestra tabla periódica llegó a ser un tema de una asamblea en 1885, donde los descubridores de este elemento afirmaron que era monoatómico, pero no estaban seguros. Y tampoco estaban seguros de que si era un gas, o sea, una sustancia, o podía ser una mezcla. Entonces, si el peso atómico era 40, probablemente si no era puro y era una mezcla, entonces ya había más problemas. En este caso, la determinación de los puntos de ebullición y de fusión, ustedes saben que esas son propiedades específicas para un elemento y resultó pues que era una sustancia, o sea, era un elemento, era un material constituido solo por argón, ¿no? Entonces esa fue una evidencia a favor. Y por otro lado, otro investigador, Armstrong, como estaba estudiando el nitrógeno, decía que el argón en realidad podría ser
algo parecido al nitrógeno y ser diatómico. Al final, otro investigador corroboró el peso de 40 y que si ese valor no cabía en la tabla, entonces la tabla estaba mal, ¿no? Y allí fue que, aún después de que Mendeleev había publicado su primera tabla, no todos estaban convencidos de esos espacios, de esos huecos en la tabla periódica de Mendeleev. Bueno, Mendeleev de hecho no estuvo en esa reunión. Y miren lo que concluyó Mendeleev sobre el argón. O sea, ni era monoatómico ni diatómico. Dice que en realidad era triatómico y estaba conformado por 3 átomos de nitrógeno. Bueno, el tema termina ya a inicios del siglo en 1900, donde Ramsay, uno de los descubridores, anotó entonces que el gas, el argón, debía unirse a un nuevo grupo en la columna o el grupo que nosotros llamamos el número 18 de los gases nobles. Entonces, ahí, si miramos en la tabla periódica, el peso o la masa molar del argón y la del potasio, finalmente Mendeleev aceptó ese comportamiento, ese valor, esa inversión en la tabla. Entonces, al final, lo que pudo haber sido un problema terminó bien, porque se colocaron todos esos gases inertes o gases nobles en una nueva columna y la ley periódica de Mendeleev quedó a salvo, ¿no? Eso es para decirle que el esfuerzo por armar el esqueleto que tiene la tabla periódica actualmente no fue un camino tan fácil. Muy bien, ya encontró la respuesta, Sí, Lina. profesor. Sí. Ajá. Bien, voy a repetir la pregunta. La pregunta fue: ¿a qué conclusiones llegó Dobereiner en base a características similares de los dos grupos de elementos que estudió? Entonces, en base a los dos grupos de 3 elementos que estudió Dobereiner, estos elementos exhibían claras gradaciones de propiedades: calcio, estroncio y bario, y azufre, selenio y teluro. En ambos grupos, el peso atómico del segundo elemento estaba a mitad de camino entre los dos de los otros dos. Esto hizo que formulara la siguiente pregunta: ¿Se trata de una nueva coincidencia? Ok, coméntalo con tus propias palabras, por favor. Okay. Después de los estudios que realizó Dobereiner, él pensó que las gradaciones de las propiedades de estos elementos podrían tener una serie de correlación que los llevara a relacionarse entre sí. A estos grupos fue a los que llamó triadas. Muy bien. Ok, continuamos. Héctor, comentarios de la introducción a la tabla periódica que inició el lunes. Sí, sobre la tabla periódica, ¿verdad? Sí.
Bueno, yo había leído un poco sobre la tabla periódica, pero no de los antecedentes antes de ella. Eso sí me llamó la atención, y que cómo tuvieron que comenzar a ordenarlo, las diferentes formas, y cómo cuando se iba ordenando, siempre se decían que eso como que no funcionaba, que no tenían evidencia, que era pura coincidencia, así, hasta que llegó Mendeley, si no me equivoco, que se pronuncia así, y le mostró la tabla periódica que él había hecho. Y para acabar, lo que me gustó fue que literalmente él agarró y dejó espacio en blanco en su tabla periódica y pudo decir las propiedades que tenían esos elementos que faltaban en su tabla periódica. Eso le dio a la tabla periódica como un plus que tuvo que hacer aceptar sí o sí. Bueno, esa sería mi opinión. No sé qué le parece. No, es que las opiniones, Héctor, las opiniones no están buenas ni malas porque son opiniones. Aquí nos estamos basando en hechos, ¿no? En lo que tú comentas del poder predictivo de la tabla de Mendeleev, el hecho de que no fue un esfuerzo individual, sino un esfuerzo colectivo, como lo que recién le narré del Argón, porque cuando un investigador hace algún tipo de descubrimiento, lo que espera es que el resto lo compruebe, ¿no? Lo verifique. Pero si aparece un nuevo elemento, en este caso, que no cumple o no se ajusta, entonces... Ahora, pero la propuesta de Mendeleev es la que aceptamos actualmente. ¿Cómo así, profesor? No le entiendo muy bien esto. Que si la tabla periódica que tienes en tus manos está basada en la propuesta de Mendeleev, o después de Mendeleev hubo otros aportes que introdujeron algunas modificaciones. Sí, uno de las modificaciones, si no me equivoco, fueron los gases nobles, que no estaban. Si no me equivoco, ¿verdad? Y algo aún más importante que eso, Ah, no la tabla sabría. de Mendeleev está ordenada de acuerdo a qué valores A la numéricos. valencia, si no me equivoco. A la valencia. Ajá, él le daba la importancia a la valencia, si no me equivoco. Profe, creo que es por el número atómico que propuso Henry Moseley. Correcto. Ah, Por cierto, era una de mis preguntas, profe. Bueno, pero si ahí estaba en la lectura, ¿no? ¿Cuál fue el aporte de Moseley a la tabla periódica que conocemos actualmente? Número atómico, profesor, y gracias a ello se fue ordenando los elementos de la tabla. Correcto. Fíjense en su tabla periódica la masa molar del argón y después la del potasio. La del argón es... 39.34 y potasio 39.10. Entonces, ahí hay una inversión de los valores. Si ustedes se fijan en la tendencia de esos valores, en el anterior, en el cloro, la masa atómica es 35,453, luego el argón 39,948, pero luego en el potasio desciende y luego vuelve y aumenta. Entonces, esa inversión ahí es una anomalía en la tabla periódica con respecto al peso atómico. Sin embargo, la forma como está ordenada la tabla periódica actualmente, número atómico, pues no presenta ese caso. Algo particular en la tabla periódica es la posición del hidrógeno. Si se fija en la tabla periódica, el hidrógeno aparece regularmente en el grupo 1,
Pero el hidrógeno, el grupo 1, ¿cómo se llama? El grupo 1 de la tabla periódica. Metal alcalino. Alcalinos. Ajá. Alcalino. Metales alcalinos. ¿Y el hidrógeno es metal? No, profesor. No, profe. No. Sabemos que es un gas. Entonces, también hay una parte histórica interesante ahí para revisarla, de por qué el hidrógeno se decidió por convención colocarlo en ese grupo. Nosotros conocemos que el hidrógeno tiene un comportamiento, en el caso, el hidrógeno 1 más positivo, para formar, por ejemplo, los ácidos, y como uno negativo para formar los hidruros. Entonces tiene propiedades en realidad intermedias, ¿no? Por lo que la posición en el grupo 1 sería algo cuestionable en ese sentido para el hidrógeno, porque estamos diciendo que en los grupos de la tabla periódica justamente están colocados en el mismo grupo porque tienen propiedades periódicas similares. Entonces, este rompecabezas que tenemos hoy día, pues, se sigue pensando los últimos elementos que fueron incorporados a la tabla periódica, de hecho, no tienen una caracterización de sus propiedades porque tienen vidas medias muy cortas y tampoco tienen una utilidad práctica. Y el otro tema interesante es como Mendeleev dejó la tabla periódica, estamos abierta a la posibilidad de otros elementos. Podríamos pensar, si hoy estamos en el elemento 118, ¿hasta qué número de elementos es posible que un núcleo sea estable? La estabilidad del núcleo está en función de los protones y los neutrones que tiene, ¿no? Entonces, conocemos también que hay procesos radiactivos dentro de ese núcleo, aunque no estudiamos eso en este curso, pero no deja de ser llamativo preguntarse si se pueden seguir sintetizando elementos, porque elementos naturales pues ya no se han descubierto más, y qué tan estables podrían ser esos nuevos elementos, o qué utilidad podrían tener esos nuevos elementos. Muy bien, entonces, el otro aspecto que comenzamos a ver el lunes fue las propiedades periódicas. ¿Cómo definiría en sus palabras qué entiende por propiedad periódica, Shanice? Shanice, no está Shanice. Aquí estoy. Ok, Como propiedad periódica, yo diría que es como la característica de los elementos o la ubicación, por decirlo así. característica o ubicación. Ok, Yanelis, ¿qué dices tú? ¿Qué entiendes por propiedad periódica? ¿Cómo lo explicarías en tus propias palabras? Yo lo explicaría como la ubicación que tienen, así, como la ubicación que tienen los elementos en lo que es la tabla periódica, pues. También la ubicación. Carla, Las características de los elementos según su ubicación por el número atómico, creo que es. por el número atómico. Ok. Esa ubicación o esas agrupaciones en la tabla periódica
corresponden a líneas verticales y líneas horizontales. ¿Cómo se llaman unas y otras? Grupos y periodos. ¿Cuál es cada uno? Grupos son las verticales y los horizontales son los periodos. Y además de grupo, ¿qué otro nombre tiene? No sabría decirlo. Familias. 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 Ok. ¿Cuántos grupos o familias son? ¿Qué número? ¿Cantidad? 18 grupos 18. y 7 familias. Perdón, 18 grupos y 7. Ok. ¿Y qué es lo que caracteriza a cada grupo y a cada familia? Ya que las compañeras Yaneli, Carla y Shanice hablaron de característica y ubicación. ¿Qué es lo que caracteriza, por ejemplo, a un grupo cualquiera de la tabla periódica? La cantidad de protones que son similares entre ellos. ¿La cantidad de? De protones que son similares entre ellos. Los protones son similares dentro de un grupo. La cantidad de protones. Profe, ¿qué No, pasó? profe. Las valencias. ¿Qué? Las valencias. Perdón, las valencias. Ya, ahí introducimos otro término ahora. ¿Qué entienden ustedes por valencia? Serían los electrones que se encuentran en en el último orbital. Ok, esos son los electrones de valencia, pero la palabra valencia es sola. Porque algunos dijeron valencia y creo otros escuché electrones de valencia. Para el grupo 1, por comodidad, ¿cuántos electrones de valencia caracterizan a ese grupo? Un electrón. Uno. O sea, Uno. un electrón de valencia. ¿Dónde está ubicado ese electrón de valencia? ¿En el último qué? En el último nivel de orbital. energía. En el Bueno. último orbital. En el último Nivel de nivel. energía. En el último nivel. En el último nivel de energía. Recuerden que hay el nivel más externo, es el que denominamos el de valencia. Y dentro de ese nivel están los subniveles. Muy bien, entonces, esos serían los electrones de valencia. ¿Y la valencia, a qué se refiere? Al número de electrones que le hacen falta para encontrarse estable. Al número de electrones que le hacen falta para encontrarse estable. ¿Ok? ¿Qué otra idea? Pues sería lo mismo, pero solamente le cambiaré las palabras. Así que... Sería Falta o lo que pueden ceder. Lo que pueden ceder. ¿Ok? para completar su último nivel de energía. Para completar Correcto. su último nivel de energía. Los electrones que pueden interactuar con los otros átomos. Profe, que poseen su último nivel de energía. El comportamiento de un elemento gracias a la valencia, digamos, no puede determinar gracias a eso que cuán, a ver, voy a explicarlo de una forma ambigua, digamos. O sea, un elemento se puede, gracias a la valencia, puede ser buscando el electrón que le falta desesperadamente. Hay otros que no, porque están casi completos. Profe, yo que Diga. también se puede ver a la capacidad que tenga de ganar o perder electrones, dicho átomo. Ok.
Dígame si lo que le voy a mencionar lo han escuchado así o no lo han escuchado así o nunca lo han escuchado. El hablar la valencia lo asocian a un número, o sea que tiene valencia 2 o 3 o 4, 1 o 2. ¿Han escuchado eso sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. O sea que eso se asocia de alguna manera con lo que hemos denominado números de oxidación, que es un número con una carga y que ya les he dicho que no es una carga real. Entonces, la valencia como una capacidad, lo que acaba de mencionar Nayeli, que tiene un átomo para enlazarse. Por ejemplo, en el caso del carbono, que tiene una química particular, el carbono tiene la capacidad de formar generalmente, ¿qué número de enlaces? ¿Cuántos? 2 o 4. 4. Entonces decimos que, bueno, esa es la valencia del carbono, la capacidad de unirse a otros 4 átomos. Esa es la idea general de ese concepto de valencia. Lo que quiero recalcar aquí, y por eso la importancia del glosario, que cada término, cada palabra en química tiene un significado particular. Entonces, al escucharlos a ustedes me doy cuenta de que hay algunas ideas entremezcladas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar esas ideas y cuando utilicemos el término, bueno, darle el significado más aproximado a lo que la química establece. Muy bien, entonces tenemos que para un mismo grupo tendrían en común como propiedad en que el número de electrones en su último nivel de energía es 1, es el mismo. Dentro de ese grupo y en función de ese nivel de energía más externo y de la posición de esos electrones allí, entonces también hay otras propiedades que dependen fundamentalmente de lo que se denomina la configuración electrónica. Ya eso lo hemos mencionado en clases anteriores. En la configuración electrónica hay unas reglas para acomodar a los electrones dentro de cada nivel y dentro de cada nivel, en cada subnivel, en los orbitales. Cuando vimos el modelo mecánico cuántico, definimos qué es lo que debemos entender por un orbital, una región de máxima probabilidad para ubicar un electrón. Entonces, ese electrón de valencia, que también lo puede encontrar como el electrón diferenciante, es el que se hace extremadamente énfasis en la escuela secundaria. Ahora, tengan en mente otro aspecto, que estos electrones con carga negativa siempre van a estar en interacción con su núcleo positivo. Aunque nosotros hablemos estos términos que usted mencionó, que ceder, ganar, perder, etcétera, como lo digamos, pero hay interacciones con el núcleo, interacciones electrostáticas, porque hay dos cargas, una positiva en el núcleo y la negativa de los electrones. Entonces, no perdamos de vista eso. Ahora, esa interacción depende de la distancia. Si los electrones están muy alejados del núcleo, ¿cómo va a ser la interacción? ¿Fuerte o débil? Débil. Débil. La interacción va a ser débil porque entre este electrón diferenciante y el núcleo hay otros electrones que van a ejercer un efecto. ¿Cómo le llamamos a ese efecto? Apantallante. El efecto de pantalla, de apantallamiento, apantallante, etcétera. Pero es eso, pantalla. O sea que los electrones que están más próximos al núcleo están más cerca de la carga positiva, por tanto, su interacción va a ser mayor que el electrón diferenciante o el que está en el nivel más externo en un átomo determinado. Entonces, todos los electrones no son apantallados igualmente, depende en qué nivel se encuentran. Y hay unas reglas que definen cuál es esa carga efectiva que siente un electrón en un nivel determinado. Y esas reglas son las reglas de Slater. Slater así con S-L-A-T-E-R. Reglas de Slater.
Es un razonamiento teórico que nos permite determinar cuál es la carga real que siente cada electrón dependiendo del nivel, de subnivel o del orbital donde se encuentra. Entonces le voy a pedir que usted busque las reglas de Slater y las copie en su cuaderno para que sepa que existen unas reglas que nos permiten determinar. Ahora, el razonamiento es así. Si un elemento, estamos en el grupo 1 todavía, un elemento tiene, vamos a pensar en el litio. El litio, el número, contesta por favor. El litio es número atómico 3, es decir, tiene 3 protones y 3 electrones. El potasio es 19, tiene 19 protones y 19 electrones. ¿Cuál interacción electrostática va a ser más fuerte? ¿3 protones con 3 electrones o 19 protones con 19 electrones? ¿Cuál va a ser la más? La interacción más fuerte. 3 con 3 o 19 con 19. 3 con 3. Ok, ¿y en qué basas tu razonamiento? Digo yo que como son menos, están más cerca, y como son 19, entonces se expandirían más y serían menos fuertes. Ok, muy bien. Entonces, si ahora pregunto, ¿en cuál de esos elementos puede ceder un electrón con menos inversión de energía? ¿Cuál sería? ¿El 19 o el 3? Repítame de nuevo, por favor. Si uno de esos átomos tiene que ceder un electrón, el costo energético para ceder ese electrón, ¿dónde sería más bajo? ¿En el 19 o en el 3? En el 3. ¿Qué piensan los demás? Yo creo que en el 19. 19. Yo también, profe. O sea, se requiere invertir menos energía para separar un electrón donde esté más débilmente retenido, ¿no? Entonces, esa energía que se requiere para separar ese electrón, ¿cómo se denomina? De acuerdo a lo que miraron el lunes. Energía de ionización. Energía de ionización. En este caso, sería una energía que se requiere. Eso nos está diciendo ya que desde el punto de vista de la convención de los signos sería positivo. Desde el punto de vista de la convención de los signos, una energía que se necesita para algo, se le coloca un signo positivo. Por convención, no es que la energía sea positiva o negativa, la energía es la energía. Entonces, quiere decir que la tendencia dentro de un grupo es que la energía de ionización tendrá un valor menor. ¿Expresado en qué unidades la energía de ionización? Kilocalorías sobre Joule. ¿Kilocalorías? Sobre Joule o por Joule, no me acuerdo. Recuerden que las expresiones de energía todas son por mol y las unidades de energía pueden ser caloría o kilocalorías, cualquiera. Kilocalorías sobre mol. O joule, ¿no? Puede ser calorías mol, kilocalorías mol, joule mol, pero una unidad de energía por mol. Okay. Muy bien. Ahora, estamos comparando dentro de un grupo. Comparemos ahora en un periodo. La pregunta sería la misma, y así ve. El litio, 3 y 3, y ahora buscamos en ese mismo periodo donde se encuentra el litio, buscamos un elemento que esté hacia la zona de los no metales. Por ejemplo, el nitrógeno, cuyo número atómico es 7. ¿Dónde habría más interacción? ¿Dónde la interacción electrostática sería más fuerte? ¿En el litio, que tiene 3 y 3, o en el nitrógeno, que tiene 7 y 7?
En el litio. Ok, sí, sería en el litio. Recuerden que ahora estamos en el mismo periodo, o sea, los electrones de valencia, todos están en el nivel 2. En el litio, ¿cuántos electrones hay en el nivel de valencia? Hay 3. 3. ¿Cuál es el nivel más externo del litio? 1. El nivel, ¿qué número de nivel? 2. Ya, 2. Y en ese nivel 2, ¿cuántos electrones hay? Un electrón. Un electrón. Un electrón. En el nitrógeno, que es 7, ¿cuál es el nivel más externo? 2. 2. El 2. ¿Cuántos electrones hay? 3 electrones. 3. 3 electrones. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde habrá mayor interacción electrostática entre el núcleo y los electrones? Sería La distancia es la misma porque el nivel más externo es el 2. O sea, los electrones, entre comillas, están a la misma distancia del núcleo. Entonces ¿Sí o no? sería el nitrógeno, porque el nitrógeno tiene 3. Y el litio tiene 2, así que tendríamos interacción con el nitrógeno que con el litio. Ok. ¿Y con qué propiedad podríamos asociar esa mayor interacción? Si hay mayor interacción de esa densidad electrónica con el núcleo, ¿a qué propiedad va a afectar? ¿Cómo afectar? No comprendo la parte de afectar. Tienes un núcleo central y tienes niveles de energía que están a cierta distancia del núcleo. Estamos diciendo que hay interacción electrostática. Si hay interacción electrostática, significa que hay atracción del núcleo hacia esos electrones o a esa densidad electrónica. Mientras más atracción haya hacia esa densidad electrónica va a estar más próxima al núcleo. ¿Qué propiedad va a afectar del átomo? El tamaño atómico. El tamaño, ¿no? El tamaño. O lo que hemos definido como el radio, ¿no? Vieron que el radio es un artificio con las esferas, la distancia entre dos núcleos de dos átomos cercanos, ¿no? Para imaginarnos de qué radio estamos hablando. En su tabla periódica hay valores de radios atómicos. Fíjense en su tabla periódica cuál es el radio atómico y en qué unidades está. Del nitrógeno, usted lo puede mirar en una columna ahí a la izquierda. 17,3. 0,92. 0,92. ¿Y en el litio? 1,55. 1,55. Entonces, eso te dice que el radio del litio es mayor que el del nitrógeno. ¿Por qué? Por lo que estamos discutiendo. Están en el mismo nivel y la interacción es mayor donde hay más electrones. Entonces, esa sería la propiedad, el radio atómico. Bueno, ya estoy en el tiempo. Entonces, aclárame lo que... ¿Diga? Profe, entonces la interacción sería mayor en el litio. A ver, ¿qué concluimos? Ya si ves qué concluimos. En cuanto a... Lo que dice Rey, ahora él dice que la interacción sería mayor en el litio. No puede ser en el litio porque hay más electrones en el nitrógeno y en el litio que en el litio. Entonces va a tener más interacción. Mientras más electrones, más interacción va a tener. Entonces, o sea, ponte que si está el oxígeno y el nitrógeno, entonces va a ser el oxígeno porque tiene más electrones. Mientras más electrones, más relación va a tener. El litio tiene solamente 1 y el nitrógeno tiene 3. Entonces
es como un poco de pensar y se ve que es más, va a tener más interacción. Mientras más electrones, más interacción va a tener con el núcleo. Y si lo quieres pensar en términos de distancia, cuando a ti te gusta una chica, mientras no la conoce, la distancia de separación va a ser muy grande. Mientras haya más interacción y más atracción, ella va a estar más cerca. Y si va a estar más cerca, la distancia es menor. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que mientras más interacción haya, mayor atracción, por lo tanto la distancia, que en este caso hemos denominado radio, va a ser menor, porque esa nube electrónica va a estar más atraída por el núcleo. Y esto lo comprobamos mirando los números ya en la tabla periódica del radio atómico, para justificar por qué se da esa variación en esa propiedad. Recuerden, para terminar por hoy, en la tabla periódica, eso que a ustedes le enseñaron de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, etcétera, bórrenlo totalmente. Lo que hay en la tabla periódica son tendencias. Generalmente aumenta de izquierda a derecha. Eso quiere decir que a veces puede aumentar y luego disminuir y vuelve a aumentar, etcétera. Yo sé que en los libros ponen generalmente flechas de colores que todo aumenta para allá y todo disminuye para acá. Eso no es del todo cierto. Por eso hablamos que hay tendencia en la variación de las propiedades periódicas. Así que olvídenlo de eso de que esta aumenta de izquierda a derecha, arriba para abajo, de abajo para arriba, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de tendencia y lo vamos a ver con las gráficas que ya empezamos a discutir el lunes. Bueno, lo dejamos hasta aquí y seguimos el viernes. Recuerden que el viernes debe mostrar evidencia de sus avances del mini proyecto y de los ejercicios que se le han propuesto de leyes ponderales y de estequiometría. Profe, pero ¿tenemos que presentárselo como informe o únicamente vamos a comentarlo aquí en la clase? Tienen que mostrarlo escrito y enviárselo a John, porque recuerden que ese es el laboratorio. Esta semana se les dio las horas para que hicieran, para que avanzaran, ya que el tiempo los está correteando, ¿no? O sea que solamente le mandamos esos documentos, o sea, el del mini proyecto y con los problemas al profe John. Correcto, correcto. Para certificar. Lo que avanzamos en nuestro laboratorio. Sí, sí. Para tener certeza que usaron las horas de química para hacer química en otra cosa. Bueno, nos vemos entonces. Profe, ¿a qué hora sería eso que teníamos que enviarle al profesor John? A la hora de clases del viernes. Okay. La señora de la librería universitaria me la encontré ayer y todavía sigue dándome la misma respuesta, que está esperando que la editorial le contesten. Así que, pero bueno, ya la diligencia está hecha. Lo que le dije que no quiero que llegue al final del semestre. Profe, bueno, ¿y ese libro se utiliza todo este año o mes semestre? Sí. No, este año y para los otros años, porque hay los otros capítulos que no vemos en primer semestre, electroquímica, química ambiental, etcétera, todo eso, curso lo vas a dar más arriba. Ok. Usted. Profesor, yo tengo en algunas asignaturas sí, o sea, si me estás preguntando si me van a volver a ver, si tengo vida, probablemente. Profe, yo tengo una duda en cuanto a lo que son los problemas desde geometría que usted nos dejó. Hay muchos problemas de balanceo que no tienen esta agregación. Mi pregunta es, ¿de qué forma yo podría saber en cuanto a cuando da los productos, qué estado es? O sea, ese es algo que yo no sé cómo. Muy buena pregunta. Cuando tú ves la ecuación escrita, por ejemplo, si ves fósforo 4, ¿qué tienes que hacer tú? Buscar fósforo 4 y ver cuál es el estado físico en condiciones. Todo lo que tú no encuentres como sólido, líquido o gaseoso, que no te lo diga en tu tabla periódica, generalmente si es un líquido, si es agua, bueno, es líquido. Y si está en solución es acuoso, que lo representamos en química como AC, acuoso. Ok, listo. Gracias. Ok, ahora sí nos despedimos entonces. Profe, no, una última pregunta. Junto con el informe hay que enviar también, hay que enviar los problemas que estamos avanzando ahorita. Por ejemplo, si vamos hasta el 50. Correcto. O los 74 necesariamente. Sí, sí. Profe, una pregunta sobre el mini proyecto. Este día usted no
porque la verdad nos faltaba bastante y el planteamiento del problema aún nos faltaba a mi grupo. Me gustaría saber de qué forma puedo hacerle llegar la información para que usted lo apruebe o nos dé alguna idea más en concreto. Mándela a mi correo. Raúl no está por aquí porque Raúl también me estuvo mandando algo, no sé, él no es de tu grupo. No, profesor. Ah, bueno, que sí, los que todavía te quedaron en suspenso porque hay algunas cosas que no están claras, me lo manda a mí, a mi correo, y yo le contesto ahí con mucho gusto. Profesor, muchas gracias. Ya no hay otra última pregunta porque ya han habido varias últimas y todas no pueden ser últimas. Yo, profe, con respecto a lo que dijo mi compañera Yacibet de los estados de agregación, entonces en las ecuaciones que no tienen los estados de agregación, ¿se las agregamos o lo dejamos así? Por supuesto, si eso es parte de la práctica, Nicole, por favor. Ok, profe. Ahora sí, ¿Cuál es, tampoco. cuál es su correo? Mi correo es mi nombre, abdiel.aponteupacpa, igual que el de ustedes. Apenas lo ponen en la institucional, ahí va a salir. Sí. Me enredé. Profe, ¿qué hay que enviarle a usted? Ya entendí, envíenselo al profesor John. A usted No. que entregar. Es acá lo que sus proyectos todavía están indefinidos, porque había Okay. viable el mini proyecto, acá es otra cosa. Listo. Ok, gracias. Ahora sí, corte y nos vemos y nos vamos. Hasta luego, profe. Hasta luego, que Hasta estén bien. luego. Saludos. Gracias, profesor.